grabar ahí está grabando. La idea de hoy es un poco ver el tema de riesgo eléctrico. ¿Tá? Yo en el aula le puse la norma de UTNS 1D, ¿tá? De la norma para maniobras de media y alta tensión. ¿Tá? Les puse también el reglamento de baja tensión. ¿Tá? Ahí están todas las medidas de prevención y de protección contra el riesgo eléctrico. También tienen lo que es el 406/88, que lo que tiene bueno el decreto es como que es un buen resumen de las medidas de riesgo eléctrico, y eso le sirve por si lo quieren bichar, porque es muy parecido. El 406 en la parte de riesgo eléctrico con la de reglamento de baja tensión. La norma S1D de UT, o sea, es específica para maniobras. Cuando hablo de maniobras me refiero a instalaciones eléctricas de media y alta tensión. Nosotros, el prevencionista, lo que tiene que dominar, primero que nada, hacer una correcta inspección en las empresas, de las instalaciones eléctricas. Es una inspección visual la que hacemos en general, no llevamos instrumentos. Si bien en algunos lugares se puede estirar de hacer medición con cámara termográfica, ahora con lo de la pandemia se puso bastante de moda lo de las cámaras termográficas. Y bueno, eso le puede servir también para el tema de riesgo de incendio. Pero no es algo, no es muy común. A mí, por ejemplo, me pidieron una sola vez para algo muy específico. No es algo que se tenga que comprar, ni mucho menos. Sí, muchas empresas trabajan con ello porque a nivel mecánico, industrial, a veces son indicadores que sirven. Pero bueno, el tema de riesgo eléctrico es eso, es reglamento de baja tensión, y después de media y alta tiene la norma de UTE, ¿no? La NS1D. ¿No? Un poco, esto que no me están dando, ¿qué pasó? Ahí. La idea era arrancar con un videíto. Para, bueno, nada, para dinamizar un poco y que no hable yo solo siempre. Vamos con que es la electricidad. La electricidad. Es un fenómeno físico que tiene que ver con la interacción entre dos partículas. Estas partículas son el protón y el electrón. Es gracias a esta atracción que existe entre ellos que ocurren muchos fenómenos. Estas partículas se encuentran en toda la materia. La palabra electricidad proviene del griego electrón, que significa ámbar. Desde el año 600 a.C., los griegos ya experimentaban, frotando una resina de árbol, llamada ámbar, generando electrostática. Hacia el año 1600 de nuestra era, se reiniciaron los estudios acerca del magnetismo y la electricidad estática. Ya en 1752, Benjamin Franklin probó, con su experimento del cometa, que los rayos de las tormentas eran electricidad en la naturaleza, presentando también la idea que la electricidad tenía elementos de carga positiva y negativa, y que la electricidad fluía de negativo a positivo. En Menlo Park, una aldea olvidada de Nueva Jersey, Edison construye la primera fábrica de inventos del mundo. Estaba lleno de ideas sobre una nueva luz eléctrica, pero estaba lejos de resolver el problema. En verano de 1879, buscando la forma de hacer un filamento fino de carbón, Edison decidió usar hilo de coser carbonizado. Pero el 21 de octubre de 1879, ese día Edison probó su nuevo filamento de hilo de coser carbonizado, y continuó brillando por 13 horas, era bueno pero no lo suficiente, y se lanzó en la búsqueda de algo mejor. Él y sus mocosos, como él les decía a sus asistentes, probaron hilo de pescar, fibra de coco, papel, cartas de mesa, e incluso cabello humano, y el bambú fue uno de sus primeros éxitos. Con la investigación aún en progreso.
Se colgaron cables desde el laboratorio, y se colocaron bombillos en los caminos, y en los edificios circundantes, y el día de Año Nuevo de 1879, con la presencia de 3.000 personas, que llegaron al pequeño Menlo Park, en cierto momento, cuando estaba oscureciendo Edison pulsó un interruptor, y 100 luces se encendieron. Había nieve en el piso, y escarcha en los árboles, y esto creó un efecto de invierno maravilloso. Pero la vida de Edison se cruzaría con la de otro gran inventor. Según cuenta la leyenda, durante una tormenta eléctrica, en 1856, en Croacia, nacería el hombre que propiciaría todo un cambio en nuestras vidas. Nos referimos a Nikola Tesla. Años después. En Hungría, más exactamente en Budapest. Tesla empezó su carrera como ingeniero eléctrico, en una compañía de teléfonos en Budapest. En 1881, Nikola Tesla, un día caminaba por un parque, con un amigo cuando repentinamente ideó, un concepto innovador para un nuevo motor eléctrico. Esto después se convertiría en el motor síncrono, que es el generador estándar del mundo, y se utiliza para cualquier cosa desde licuadoras, pasando por aspiradoras, autos híbridos y hasta en plantas industriales. En 1884, a los 28 años, Nikola Tesla se mudó a los Estados Unidos, con muy poco dinero, y una carta de recomendación de su jefe, que decía: conozco a dos hombres grandiosos, usted es uno de ellos, y este hombre es el otro. Edison contrató al joven y brillante ingeniero, y le pidió que rediseñara los generadores eléctricos de la compañía, a cambio de un bono de $50.000. Luego de cumplir con lo encomendado, Tesla le solicitó su bono, a lo que Edison le respondió: debes estar bromeando, tienes que aprender mucho sobre el sentido del humor de los estadounidenses. Señor Edison, renuncia. Así fue como comenzó la disputa entre el joven genio y el inventor ya reconocido. Tesla dejó el trabajo con Edison, y estuvo mal durante un año, fueron tiempos muy difíciles, estuvo trabajando duro, y ahorrando dinero. El sistema eléctrico que era considerado ineficiente, era llamado corriente directa, o DC, y Edison, el antiguo jefe de Tesla, era uno de los principales inversionistas. Tesla sabía que debía haber un mejor sistema, y estaba destinado a inventarlo, y lo llamó corriente alterno AC. En el sistema DC, cuando la energía es transmitida, los electrones se mueven, desde el polo negativo al positivo. El problema con este proceso es que los electrones encuentran resistencia a lo largo del cable, y la mayor parte de la energía se pierde en el cable. En el sistema DC, se necesita cables más gruesos, y plantas generadoras cada kilómetro, para mantener la energía estable, resultando un sistema deficiente. En 1887 Tesla presentó 7 patentes en los Estados Unidos, de un sistema de energía más eficiente y barato llamado corriente alterna. El empresario millonario George Westinghouse pensó que el invento de Tesla era la solución a la transmisión por larga distancia, y le compró las patentes por $60.000, y una porción de las acciones en la corporación Westinghouse. En el sistema AC, Tesla descubrió que no es necesario que los electrones vayan hasta el final, para luego regresar, sino que la corriente se alterna hacia adelante y hacia atrás en 60 ciclos por segundo. En el sistema AC, se necesita cables más delgados, y enviando hacia un transformador, prácticamente no había pérdida de energía, ya que subiría el voltaje, y disminuiría la corriente, logrando transmitir energía AC, cientos de kilómetros más allá que la corriente DC. En 1891, se desató una guerra de corrientes, entre la AC, de Nikola Tesla, y la energía DC, de Edison. Edison lanzó una campaña publicitaria, mostrando los peligros de la corriente AC. Hacían grotescos experimentos, tomaban animales, y los electrocutaban con corriente alterna. Edison convenció al estado de Nueva York de usar energía AC para la primera electrocución en la silla eléctrica. En 1893, a pesar de la mala publicidad, Tesla y la corporación Westinghouse ganaron la
estación para iluminar la Feria Mundial de Chicago. Fue un éxito monumental, que nos guió a la era de la iluminación eléctrica moderna. Tesla se mantuvo como la mente creadora y el genio detrás de todo, y su nombre fue conocido alrededor de todo el mundo, después de iluminar la Feria Mundial de Chicago. Tesla, lleno de confianza, después de su victoria ante Edison, creyó que la corriente AC sería la corriente del futuro. Para probarlo, intentó aprovechar la energía de una de las más grandiosas maravillas naturales del mundo. En 1893, luego de haber sido testigo del triunfo de Westinghouse y Tesla, en la Feria Mundial de Chicago, los encargados de las cataratas del Niágara, les otorgaron el contrato para generar corriente alterna, a partir de la caída de agua. El mayor problema en usar las cataratas del Niágara, para producir electricidad, era que el principal consumidor estaba a 32 kilómetros de distancia. Usar DC era totalmente impráctico, ya que debían construir estaciones repetidoras cada 3 kilómetros. Sin embargo, la energía AC facilitaba todo eso. En las cataratas, Tesla diseñó un complejo sistema de motores y generadores para producir energía AC. En 1896, entró en funcionamiento la primera estación hidroeléctrica, para la transmisión de energía AC a larga distancia, y Buffalo se convirtió en la primera ciudad iluminada por electricidad transmitida. Pero Nikola Tesla es conocido por más inventos, muchos de los cuales fueron adjudicados por otros personajes. Uno de sus famosos trabajos era la electricidad inalámbrica. La clave para entender esta asombrosa idea fue un aparato que patentó en 1891, y la llamó la bobina Tesla, de manera que si la acercamos, un foco sin cables conectados, a la bobina Tesla esta se encenderá. Usando una bobina Tesla enorme, el inventor quería llenar la Tierra y la atmósfera de energía eléctrica. De esta manera, la gente solo tendría que recibirla para poder usarla. La bobina Tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos. Hoy en día, solo hay una estatua aislada, que señala su extraordinario logro, y todo lo que hizo, para darle forma a nuestro mundo. Él es el responsable de todos los adelantos del siglo XX, pero después de un tiempo, la gente ya había olvidado su obra. Nuestro mundo está iluminado, gracias a la tecnología AC de Tesla. Él le ganó la última batalla a Edison, pero la victoria la obtuvo a un costo muy alto. Falleció en 1943, en una pequeña habitación de un hotel, desamparado y desacreditado, observando que el mundo que había ayudado a crear, lo olvidaba. Bueno, antes de que se reproduzca. A ver. ¿Están ahí? Sí, acá estamos. El español la embola un poco, no es la mejor acento. Acá hay otro que es un poco más corto, que ya lo subí al aula. Lo dejo ahí para que lo bichen ustedes. Es más corto, un poco más amigable. Pero yo creo que es interesante un poco el tema de lo que es la corriente alterna y la corriente continua. La verdad que la lucha histórica que han tenido Tesla y Edison es muy interesante, creo que está bueno que lo lean. No es parte del programa del curso, pero sí es una historia muy importante que muchos la habrán sentido. Y bueno, no sé si están así, tan olvidados Nikola Tesla, como dice el video, me parece que se exagera un poco. No es solo un monumento, sino hay una empresa incluso que hace vehículos y hay otras cosas más. No creo que sea tan así, pero igual, no obstante, el rédito se lo había quedado a Edison, que de alguna manera las dos corrientes siguen vigentes hasta el día de hoy. En ese concepto de riesgo eléctrico, hay factores que intervienen en el riesgo eléctrico. Nosotros, si nos hacemos la pregunta de qué es lo que necesitamos para que se concrete un contacto eléctrico, es primero que el cuerpo humano sea conductor. Eso es fundamental. Por eso, los zapatos de seguridad con protección dieléctrica, por ejemplo, es muy importante. Las características de los guantes dieléctricos para las maniobras, cuando se hace medición,
con la jabalina o con otros instrumentos es fundamental. Que el cuerpo humano pueda formar parte del circuito también, de alguna manera, es un requisito. Y también que exista una diferencia de potencial entre dos puntos de contacto. Son los tres elementos que necesitamos para que se produzca la electrocución. Los factores pueden ser humanos y técnicos. Los factores humanos dependen de las condiciones de las propias personas, como pueden ser la edad, el sexo, el estado emocional, la profesión habitual, la experiencia. Son todas cosas que inciden a la hora de la prevención ante contacto eléctrico. Bueno, ya quedan 10 minutos. Para que tengan noción, es cierto que yo al principio no entendía, pero sí, parece que es cierto la diferencia si es hombre o mujer a la hora de manipulación con riesgo eléctrico. Ahora después les voy a explicar por qué. Hay otros factores que son los técnicos que inciden en el contacto eléctrico, ¿no? Tenemos la intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo, eso es algo fundamental. El tiempo de exposición, es decir, ¿qué cantidad de tiempo recibimos de corriente eléctrica? También es algo muy importante. Si es bajo voltaje, si es alto, pero también si hay intensidad. Ustedes imagínense que para comparar y entender conceptualmente el riesgo eléctrico, pueden también tener en cuenta, por ejemplo, bueno, la trayectoria de la corriente eléctrica por el cuerpo es fundamental también. A la hora de si la corriente eléctrica va de brazo en brazo, va de brazo hacia el pie, ahí atraviesa todo lo que son los órganos principales, que puede generar una consecuencia fatal en el momento. Distinto es si es pie a pie o si es a pie izquierdo y brazo izquierdo es una cosa, si es a pie derecho y brazo derecho es otra. Entonces, eso por un tema de los hemisferios del cerebro, ¿no? Que es lo que controla. Dependiendo de dónde ahí está. se produzca Eso la entre otras descarga. cosas también, pero sobre todo es cuando la corriente eléctrica pasa por los órganos más, sobre todo por el corazón, hablando más concreto, ¿no? Cuando pasa por el corazón, se puede contraer una fibrilación ventricular y eso generar, bueno, un paro cardíaco, quemaduras gravísimas. Después, la resistencia eléctrica del cuerpo humano, que hay, eso es lo que cambia según la persona. Pero bueno, hay medidas que se habla de ohmios, la resistencia, hay medidas que hablan de que las resistencias deben ser menores a 5 ohmios, se deben medir para que den esos resultados. Y la tensión aplicada también es fundamental. La intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo, hay la ley de Ohm, la habrán dado en algún momento, que habla que por lo menos los que hicieron liceo, en tercero liceo dábamos la ley de Ohm, que era que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿no? Siempre y cuando la intensidad no sea nula, no sea cero. Lo vimos en física el año pasado. El año pasado, bueno, puede ser, sí. Bueno, eso tiene que ver un poco también en todo esto del riesgo eléctrico, ¿no? Y acá genera una confusión. Nosotros lo que necesitamos es que los elementos de protección de la energía eléctrica sean de baja resistencia. Porque a menor resistencia, menor probabilidad de que esa energía eléctrica vaya a nuestro cuerpo. Por eso a veces nos confundimos en esos conceptos. Yo necesito justamente que, por ejemplo, la jabalina, que es el lugar donde va la energía eléctrica, en caso de contacto eléctrico indirecto, se dirige hacia allí y no hacia mí. Por eso yo, por ejemplo, cuando en sus casas tengan cuidado cuando hacen, por ejemplo, cuando van a poner otro enchufe, tienen un enchufe y van a poner otro, si ustedes
¿Vieron cuando ponen un ducto en la pared y le ponen otro enchufe? Si le eliminan la puesta a tierra, energía eléctrica van a tener igual. Si es para cargar el celular, no hay problema. O si es para la lamparita, en general no pasa nada. Ahora, si van a usar otro tipo de elemento, puede generar, ante una descarga eléctrica, no tiene esa energía eléctrica ir a dónde depositarse. La intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo es uno de los factores muy importantes que, bueno, se lo caracteriza por tres partes. Primero es el umbral de percepción, que es el valor de la intensidad de corriente que una persona con un conductor en la mano comienza a percibir. Un pequeño cosquilleo, digamos, o un ligero hormigueo, se ha fijado para corriente alterna un valor de 1 mA. Eso es como un valor fijo. Obviamente, capaz que un bebé es distinto, o capaz que un anciano es otra cosa. Eso también tiene que ver un poco de la persona, pero en general con 1 mA ustedes ya perciben que hay energía eléctrica que se está fugando. Intensidad límite o desenganche es la máxima intensidad de corriente a la que la persona aún es capaz de soltar el conductor. Su valor para corriente alterna se ha fijado experimentalmente en 10 mA. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir, ustedes cuando tocan un cable pelado, ¿qué es lo que pasa? A ver. Nos quedamos pegados. Bueno, justamente, quedar pegado es la palabra que usamos vulgarmente. Sí, claro. Técnicamente sería, ¿cómo se llamaría? Transmite corriente. Sí. Electrocución. Sí, también, es correcto todo lo que dicen, pero hay uno particularmente que en vez de quedar pegado, que está bien, en realidad, lo que le pasa a nuestro cuerpo, se contrae los músculos y tiende a aferrarse cada vez más. Sí. Es un fenómeno extraño. Es cierto. Porque en realidad, si yo toco algo que me duele, tiendo a sacarlo, a alejarlo inmediatamente. Por conducta humana, lo normal es que yo me aleje. Cuando, yo qué sé, toco un pincho, toco, no sé, un producto químico que me está quemando, el fuego, todo ese tipo de cosas, yo tiendo en el momento a alejarme. Sin embargo, la energía eléctrica lo que hace es atraer los músculos y hace que como que me afirme más. Ese fenómeno se llama tetanización. ¿Tá? Así que a sus hijos chicos díganle sí, que no metan los dedos en el enchufe porque si no quedan pegados, pero cuando tengan que dar la charla de seguridad de riesgo eléctrico en la empresa, digan tetanización. Bien, acá tenemos una gráfica, ahora le muestro otro PowerPoint un poco más grande, que explica cada una de las zonas, desde el umbral de percepción hasta el desenganche, es decir, desde el lugar donde yo comienzo a percibir la energía eléctrica hasta el momento que yo me puedo desenganchar, es decir, puedo retirar la mano. No sé si alguno de ustedes ha recibido algún contacto eléctrico alguna vez. Sí. No, yo no. ¿Uno fuerte, Yo fuerte? Sí. No, livianito. Bueno, es complicado. En el momento, cuando yo entro a percibir la energía es una cosa, lo primero que hago es retirar la mano. Pero hay un valor límite, que sería la zona 1 en este caso, donde yo, y todo el comportamiento de la gráfica, la gráfica lo que demuestra es las abscisas, digamos, lo que es el eje de las X, sería la corriente de contacto en miliamper. La unidad de medida es la intensidad, que es miliamper. Y la otra, el otro eje sería tiempo, son milisegundos. 10 milisegundos, 20 milisegundos, 50, 1 segundo, 2 segundos. A medida que aumenta el tiempo, aumenta el riesgo, pero a medida que aumenta también todos los puntos de la corriente de contacto, el amperaje, lo más probable es que yo
Si esas dos cosas aumentan, me dirijo hacia la zona 3, que es la zona más complicada. La zona 2 es aumento de presión sanguínea, arritmia del sistema nervioso, paro cardíaco reversible, ¿tá? Y la zona 3, fibrilación ventricular y estado de coma, ¿tá? La zona 3 es cuando puede haber un fallecimiento en el momento, ¿no? A ver, acá tenemos la gráfica. ¿Quedó clara la gráfica? ¿Qué es lo que explica cada una de las zonas? Sí. Es decir, toda esta zona, la zona 1, ¿está? Esta es la zona 2, que como que la que me puedo salvar aún, digamos, y toda esta es la zona más complicada, ¿está? Que si yo